En la primavera de 1965, el etólogo John B. Calhoun concluyó un experimento fascinante en las instalaciones de los Institutos Nacionales de Salud en Maryland. Tras construir un hábitat perfecto para roedores, provisto de alimento infinito, agua limpia, temperatura controlada y ausencia absoluta de depredadores o enfermedades, observó cómo la población creció exponencialmente antes de colapsar en una anomalía aterradora. Sin la necesidad de luchar contra el entorno, defender sus guaridas con violencia o enfrentar peligros físicos reales, los individuos no alcanzaron la plenitud ni la fraternidad pacífica. Los machos perdieron por completo la capacidad de competir, defender su territorio o aparearse, mientras una masa de roedores hiperansiosos se recluyó en comportamientos compulsivos de acicalamiento, agrediendo de forma pasiva e impredecible a sus congéneres sin motivo alguno. Calhoun denominó a la fase final de este colapso la primera muerte, el fallecimiento del espíritu combativo e instintivo mucho antes de que el cuerpo físico deje de respirar. Aquel hábitat libre de violencia exterior no produjo una utopía pacífica, sino una incubadora de neurosis, disfunción social y autodestrucción silenciosa. El pensador Max Weber teorizó que la marca distintiva del Estado moderno es el monopolio legítimo de la violencia física sobre un territorio determinado. Para que la civilización prosperara, las sociedades transfirieron el derecho individual de golpear, empuñar una espada o tomar venganza con las propias manos a una estructura abstracta compuesta por tribunales, códigos penales, policías y burocracias impersonales. Esta transferencia masiva pacificó las calles, bajó drásticamente los índices de homicidio e instaló el orden jurídico, pero ejecutó simultáneamente una castración biológica silenciosa en el sistema nervioso del ciudadano. Durante cientos de miles de años, el cuerpo humano evolucionó integrado a una arquitectura de respuesta ante la amenaza donde la agresión, la confrontación física y la capacidad de ejercer fuerza eran herramientas operativas cotidianas para garantizar la supervivencia. Al delegar completamente esa potencia física a un tercero institucional, el individuo quedó desarmado no solo en el plano legal, sino en el plano somático. Convertimos la violencia en un servicio privatizado que consumimos a través del pago de impuestos, dejando al cuerpo habitando un entorno donde la agresividad es catalogada como un delito o una patología moral, sin haber modificado una sola línea del código genético que aún exige descargar esa energía. La neurobiología moderna explica las consecuencias devastadoras de este desacople entre nuestra evolución y el entorno urbano contemporáneo. Cuando un animal detecta una amenaza a su territorio o a su estatus, su hipotálamo desencadena una cascada neuroquímica inmediata. La adrenalina acelera el ritmo cardíaco, las pupilas se dilatan, la testosterona prepara los músculos para el impacto y el cortisol moviliza reservas masivas de glucosa para alimentar la confrontación física. En la naturaleza, ese pico hormonal tiene una resolución clara y fisiológica. Se consume por completo a través de la lucha o de la huida vigorosa. En la oficina de una corporación moderna, en el tráfico de la ciudad o dentro de una discusión en redes sociales, el ser humano experimenta exactamente los mismos disparos hormonales ante un ataque al ego, una humillación sutil o una amenaza a su sustento económico. Sin embargo, la norma social le prohíbe terminantemente cerrar el puño o responder con violencia física. El resultado es un cortocircuito neuroquímico letal. El cuerpo se inunda de sustancias diseñadas para el combate, pero el individuo debe permanecer sentado frente a una pantalla de computadora, sonriendo pacíficamente a su agresor. El cortisol y la adrenalina sin salida no se evaporan en el aire. Se quedan atrapados dentro de los tejidos, devorando las arterias, destruyendo la calidad del sueño y convirtiendo la agresividad reprimida en estrés crónico, depresión y trastornos de ansiedad generalizada. Sigmund Freud exploró esta paradoja central en su análisis del malestar en la cultura, argumentando que el precio que la especie paga por la seguridad y la civilización es un sentimiento permanente de culpa y neurosis derivado de la represión de nuestras pulsiones primarias. La agresividad humana es una fuerza hidráulica. Si le cierras el canal de expresión física hacia el exterior, el fluido no desaparece,
simplemente busca una grieta por donde filtrarse con una presión amplificada. Una persona incapaz de pelear, sometida por completo a la doctrina del pacifismo incondicional y desprovista de toda conexión con su fuerza física, no se transforma en un ser pacífico de manera voluntaria. Es pacífica por impotencia, y la impotencia acumulada es el terreno más fértil para la perversión de la agresividad. Esa energía bloqueada se canaliza en forma de agresión pasiva, ironías hirientes, envidia corporativa, difamación anónima en Internet y un puritanismo moral inflexibles que busca destruir reputaciones ajenas bajo el pretexto de defender causas nobles. La violencia que no puede salir por los nudillos termina brotando por la lengua en forma de veneno burocrático. La cultura contemporánea ha confundido trágicamente la mansedumbre con la virtud moral. Nos han enseñado a celebrar la fragilidad física y la aversión a la confrontación como síntomas de un espíritu refinado y evolucionado, ocultando el hecho de que no se puede hablar de paciencia ni de autocontrol en alguien que carece por completo de la capacidad de causar daño. El hombre incapaz de defenderse a sí mismo o a sus seres queridos frente a una agresión física real no es moralmente superior. Es un sujeto desprotegido que depende enteros del árbitro estatal para sobrevivir. La verdadera ecuanimidad no es la ausencia de agresividad, sino la integración consciente y el dominio absoluto de esa agresividad. Quien sabe exactamente de qué es capaz su cuerpo porque ha probado la fricción del combate en un entorno controlado, como un tapiz de artes marciales o un ring de boxeo, suele ser la persona más serena, educada y menos proclive a engancharse en discusiones absurdas en la vida diaria. Al haber canalizado la pulsión de combate y haber experimentado el límite del dolor y la fuerza, su sistema nervioso no necesita proyectar inseguridad ni buscar validación a través de la violencia verbal. El auge meteórico de los deportes de contacto extremo, los gimnasios de artes marciales mixtas y las rutinas de entrenamiento funcional hiperintenso en las últimas décadas no es una moda pasajera ni una regresión a la barbarie. Es la respuesta inmunológica de una población que se ahoga en su propio confort. Ante una sociedad crecientemente virtualizada, esterilizada y burocratizada, donde cualquier roce físico se percibe como una amenaza existencial, el individuo siente la necesidad instintiva de regresar al cuerpo. Someter el organismo a la fricción real, al sudor, al impacto y al agotamiento físico, no es un acto de crueldad, es un ritual de sanación somática. Es el único espacio secular que le queda al ser humano moderno para simular la batalla ancestral, descargar la carga hormonal acumulada y reajustar los niveles de serotonina y dopamina de su cerebro a través del esfuerzo físico violento. Al observar la historia militar y social de la antigua Grecia, la disciplina del pancracio y la preparación física no eran vistas como actividades ajenas a la vida intelectual, sino como el cimiento indispensable de la salud mental y la ciudadanía. Platón mismo destacaba que un exceso de enfoque en la música y la filosofía sin entrenamiento físico producía ciudadanos blandos, neuróticos y propensos al pánico, mientras que el entrenamiento atlético sin cultivo intelectual generaba salvajes descontrolados. La meta de la educación clásica era la armonía entre la capacidad de pensar con claridad y la capacidad de luchar con ferocidad. Cuando una cultura elimina uno de los dos pilares y declara que la fuerza física es una reliquia obsoleta del pasado, destruye el equilibrio psíquico de sus miembros. La mente aislada de la realidad somática de la supervivencia se vuelve quebradiza, hiperreactiva y propensa a inflar las discrepancias del lenguaje hasta convertirlas en heridas emocionales devastadoras. La privatización de la violencia por parte del Estado trajo consigo una ilusión peligrosa. La creencia de que las leyes, los contratos y los discursos de tolerancia son capaces de eliminar el conflicto de la condición humana. La realidad es que el orden jurídico es una capa de pintura extremadamente delgada, colocada sobre miles de años de instintos depredadores y territoriales. Cuando le enseñamos a las nuevas generaciones que la agresividad es un defecto que debe ser extirpado mediante la culpa o el consumo de psicofármacos, no estamos construyendo un mundo más pacífico. Estamos formando individuos profundamente indefensos, dependientes de las estructuras de control social y aquejados por una angustia existencial ininterrumpida. La ansiedad de la vida moderna es, en gran medida,
la respuesta del animal humano, que se sabe incapaz de responder a los golpes de la existencia porque olvidó cómo usar sus propias garras. El desarrollo de la tecnología y la automatización ha acelerado este proceso de aislamiento físico hasta niveles grotescos. Vivimos en entornos donde apenas necesitamos mover los músculos para conseguir alimento, comunicarnos o trabajar. Esta inmovilidad forzada nos hace habitar la mente de forma casi exclusiva, transformando nuestros pensamientos en cárceles donde los pequeños contratiempos se procesan con la misma intensidad dramática que un ataque animal en la sabana. Un correo electrónico con tono hostil desencadena la misma respuesta fisiológica que la irrupción de un depredador en el campamento. Pero como no hay un león al cual atravesar con una lanza, la carga tóxica se deposita directamente en los órganos internos. Nos estamos envenenando con nuestra propia química de defensa porque perdimos los rituales físicos de descarga que garantizaban la regulación emocional de la tribu. La trampa final del pacifismo ingenuo es no comprender que el respeto entre los seres humanos siempre ha mantenido una frontera física implícita. Nos tratamos con cortesía en el espacio público, no solo porque existe un marco legal que nos protege, sino porque en el fondo de la conciencia colectiva permanece el conocimiento instintivo de que del otro lado hay un cuerpo capaz de reaccionar si sobrepasamos ciertos límites. Cuando se erradica por completo esa amenaza de fricción física y se asume que las palabras carecen de consecuencias tangibles, el debate público se degrada rápidamente en la agresión más cobarde y despiadada. Las redes sociales son el ejemplo perfecto de este colapso. Millones de personas insultando, difamando y acosando a otros con una impunidad salvaje precisamente porque saben que están a salvo detrás de una pantalla, protegidos de la respuesta física inmediata que su conducta provocaría si estuvieran cara a cara en una taberna tradicional. La cobardía digital es la hija directa de una sociedad que ha despojado al individuo de la responsabilidad física de sus palabras. No se trata de abogar por el regreso a la anarquía, las peleas callejeras o la ley de la selva en las ciudades, sino de desmantelar la mentira de que la incapacidad de combatir es un signo de virtud moral. Reconocer que la agresividad es una fuerza biológica neutra, que puede ser destructiva si se reprime o constructiva si se domina y se encausa hacia la creatividad, la disciplina física y la defensa de la dignidad. Es el primer paso para curar la neurosis colectiva de nuestra época. Un individuo que ha integrado su sombra, que conoce la geometría del dolor y ha entrenado su cuerpo para resistir y ejercer fuerza, no anda por el mundo buscando violencia. Por el contrario, camina con la tranquilidad de quien no necesita gritar ni manipular para ser respetado, porque en el fondo de su ser habita la certeza silenciosa de que la violencia no es un misterio que lo aterra, sino una fuerza que ha aprendido a gobernar. Al final del día, los ratones de Calhoun continuaron acicalándose obsesivamente en sus jaulas limpias, aislados del peligro, comiendo sin esfuerzo y atacándose en la sombra con una crueldad neurótica, hasta que la colonia simplemente se extinguió sin haber enfrentado jamás a un solo enemigo exterior. La historia de aquella utopía de laboratorio permanece grabada en los archivos de la ciencia no como una curiosidad sobre roedores, sino como una advertencia fría y permanente para cualquier especie que decida construir su propia jaula dorada, creyendo que puede erradicar la lucha física de su naturaleza sin pagar el precio de perder, en el camino, su propia cordura.